Amén. Quisiera invitarlos al libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 19 al 22. Jueces, capítulo 7, versículo del 19 al 22. Hoy vamos a estar hablando acerca del ruido. Del ruido. Amén. Cuando estén ahí digan amén, y si no, como dice la escritura, levanto la mirada hacia las pantallas de donde vendrá mi oportuno socorro. Amén. Jueces capítulo 7, versículos 19 al 22. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Vayamos un capítulo antes, el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 5. Cuando lleguen ahí digan amén. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Una escritura más, Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 32. Y les prometo que después de esto ya no los voy a poner a buscar más escrituras por 30, 40 minutos. Mateo 14, versículos 24 al 32. Cuando lo tengan digan amén. Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. ¿Qué te lo impide? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento.
Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, bendice, poderoso Rey, la lectura de tu palabra. Unge nuestros corazones, unge nuestra mente, unge nuestros oídos. Permítenos entender, escuchar, procesar, atesorar, poderoso Rey, lo que tú quieras decir. Señor Jesús, en cuanto a mí concierne, quita de mí, poderoso Rey, todo lo que estorbe a tu palabra. Poderoso Rey, límpiame en este momento. No permitas, Señor Jesús, que mi humanidad se interponga entre lo que tú quieres hacer con tu pueblo, poderoso Rey. Permíteme hablar con denuedo, permíteme hablar como un oráculo de tu palabra. Quita, poderoso Rey, toda duda de mi mente. Controla, Señor Jesús, mi mente. Controla mis labios, poderoso Rey. Permíteme entregar tu palabra como tú me la entregaste a mí, poderoso Rey. La gloria y la honra, Señor Jesús, siempre será para ti, poderoso Rey. Santo eres, Señor Jesús. Permítenos escuchar, Señor Jesús, en silencio. Permítenos callar, Señor Jesús, el ruido. Permítenos enfocarnos en tu palabra, poderoso Rey. Háblanos, Señor Jesús, con esa voz delicada, poderoso Rey. La gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. Gloria a Dios. Como les decía, vamos a hablar acerca de el ruido. El ruido es un sonido no deseado. Y en la actualidad se encuentra entre los contaminantes más invasivos que hay. Muchas compañías regularmente hacen pruebas de oído, de audición a sus empleados. Amén. Porque estamos viviendo en un mundo con mucho ruido. El ruido del tránsito, el ruido de los aviones, el ruido de equipos y maquinarias en la construcción, de los procesos industriales de fabricación, sin mencionar algunos otros, se encuentran entre los sonidos no deseamos que escuchamos a diario en el ambiente. Vivimos en un ambiente contaminado con el ruido. Mucho ruido escuchamos, ruidos. El problema con el ruido no es únicamente que no sea deseado, sino que también afecta negativamente nuestra salud y nuestro bienestar. Cuando estaba leyendo acerca de esto, era para mí increíble la cantidad de problemas que puede traer el ruido en nuestras vidas. Yo estoy seguro que cuando los lea, usted se va a preguntar, o va a decir, este está loco, no sabe de lo que habla. Algunos de los inconvenientes producidos por el ruido son la pérdida auditiva, por lo general. Amén. Es la más común. El estrés, la alta presión sanguínea. Imagínense el ruido controlando nuestra presión sanguínea. La distracción, la pérdida de la productividad. Parecemos que andamos haciendo de todo, pero no estamos haciendo nada. Así como la reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad. Parecemos hormiguitas sin antenas, caminando por todos lados simplemente por el ruido. Problemas más serios como la dilatación pupilar te daña la vista. El estrechamiento del campo de la visión, empiezas a ver menos. La inestabilidad en el equilibrio o el vértigo, ¿conocen lo que es el vértigo? Es causado por el ruido. La hipertensión, la circulación coronaria, aumento de la adrenalina, úlceras estomacales a causa del ruido. Amén. Y no es para asustarlos. En ocasiones podemos nosotros ser la causa del ruido, podemos ser la víctima del ruido. Podemos ser la causa y la víctima como cuando los varones en el hogar están ahí con la aspiradora. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. Cuando los varones en el hogar están ayudando con la aspiradora. Amén. Cuando están las damas en la cocina con la licuadora. Cuando está el varón con la cortadora de césped.
también hay oportunidades o hay momentos en los que sufrimos del ruido generado por otras personas, como sucede con el humo del cigarrillo. Hay personas que no fuman, pero son afectadas por el humo ajeno. Nosotros somos afectados también por ruido ajeno, aunque en ambos casos es perjudicial si lo hacemos nosotros o lo hacen otras personas. El ruido es problemático. El ruido ajeno es problemático porque muchas veces no nos damos cuenta que nos está afectando. Muchas veces no nos damos cuenta cómo no nos afecta. Lo cierto es que el ruido es muy perjudicial. Y de todas las causas que podemos enumerar, la que yo considero de mayor peligro es que no nos permite escuchar claramente. Lo más básico, y es lo más peligroso. No nos permite escuchar claramente. Les cuento una anécdota. En días pasados tuve que ir a la estación de policías. A mi esposa le dieron un ticket, una boleta, a causa de una luz de freno que no funcionaba correctamente. Al llegar ahí a la estación de policías, porque pues tuve que arreglarla, ellos tenían que firmar el ticket, lo tengo que llevar a donde lo tengo que llevar y todo lo demás. Amén. Cuando llegué ahí había una familia. Eran dos damas adultas, dos mujeres adultas, un varón, una niña de aproximadamente 6, 7 años y una bebé que yo digo que tenía como unos 5 o 7 meses. No confíen en mi juicio en cuanto a los bebés, porque mis niños todos nacieron de 10 libras, así que yo estoy perdido en eso. Cuando nacieron ellos eran casi de mi estatura, así que imagínense. Amén. Y aunque pues mi religión no me permite ser chismoso, amén, algunos chismosos dicen que yo soy chismoso. Yo me considero simplemente observador. Yo considero que soy observador. Amén. Y pues batallo con eso. Oren por mí. Pero la situación era tan ruidosa. La situación era tan ruidosa que no pude evitar, amén, escuchar y observar lo que estaba sucediendo. Las dos mujeres estaban en la ventanilla tratando de comunicarse con la persona que estaba ahí detrás de la ventanilla, explicándoles la situación. Amén. Yo no pude prestar mucha atención a causa del ruido que se estaba haciendo ahí, pero sin mayor detalle recuerdo que hablaban de un Nissan Altima del 2015, color rojo, rines negros, con número de placa NOCH5M3. NOCH5M3, que pues había sido decomisado o se lo habían quitado por alguna razón. El hombre estaba afuera en el estacionamiento gritando en el teléfono o tratando de convencer a la otra persona en el otro lado del teléfono, la persona con la que hablaba, que le diera $300, que él necesitaba $300. Pero mi atención se centró en las dos niñas que estaban a la entrada del edificio sentadas en las escaleras. Porque la niña mayor trataba con toda su capacidad de controlar a la bebé que lloraba, mientras gritaba: Marvin, 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 te llaman, tienes que firmar algo. Marvin, te llaman. Marvin al otro lado de la calle. Ruido, 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 ruido por todos lados. Ruido. Algunos de nosotros nos acostumbramos tanto al ruido que vivimos confundidos, lo confundimos con música y lo aceptamos como nuestra normalidad. El ruido, tantas situaciones, ruido, ruido, ruido. El corona, la diabetes, te vas a quedar sin trabajo, la enfermedad de los niños, tu esposa no te quiere. Ruido, 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 todo el día, a donde vayamos, ruido,
ruido, ruido, ruido. Y lo aceptamos como nuestra normalidad. Lo aceptamos como algo diario. Yo les aseguro sin temor a equivocarme que esta familia en su hogar de la misma manera se comporta. Ruido. ¿Se imagina la mentalidad de esa niña, de esas dos niñas? El ruido, el ruido, el ruido. Y lo confundimos con música. Pensamos que el ruido es la música, pensamos que el ruido es lo que nos define, pensamos que el ruido es que debemos vivir en el ruido todo el tiempo. No sé si es a causa de mi edad, pero a mis 25 años no soporto mucho el ruido. No hay nada como llegar a un hogar tranquilo. No hay nada como llegar a un lugar de trabajo tranquilo. Pero la música no es ruido. La música es melodiosa. La música es agradable. La música es relajante. La música es terapéutica. Por eso en las llamadas de espera, ¿qué le ponen? Música. No le ponen ruido. Le ponen música. Saúl es testigo de los beneficios de la música. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. El ruido lo confundimos con la música. Los estudios aseguran que la manera más rápida y barata de decorar una casa, de decorar una oficina, de decorar un cuarto es con música. Es la manera más fácil y barata de decorar un lugar, con música. Usted llega a una oficina, llega a un hogar, amén, y por más que haya 50 niños haciendo ahí un tiradero, usted escucha música y su percepción cambia. Por eso en las oficinas públicas ahora que ponen música. Amén. Pero nosotros estamos acostumbrados al ruido. El ruido no es música. Estamos acostumbrados al ruido y no escuchamos con claridad. Nos hemos convertido en sordos espirituales. Y vamos por la vida creando más y más y más ruido. Ruido, ruidos. No escuchamos claramente por todo el ruido a nuestro alrededor. El ruido es un arma de guerra. ¿Sí sabían? Lo leímos en Jueces, capítulo 7, el versículo 22 dice: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Gedeón no tuvo que pelear absolutamente nada. Después de todo el sistema de clasificación que Dios le hizo para que se quedara solamente con 300 en contra de un ejército 10 veces más grande que lo que él, de lo que él tenía, él no tuvo que levantar un arma. ¿Por qué? El ruido. Fue todo lo que hizo Jehová. Ruido, y entre ellos mismos se mataban. La Biblia declara que estamos en una lucha constante contra el enemigo. Y que no luchamos contra carne ni sangre. Y que nuestras armas de guerra no son carnales. El enemigo también sabe cómo utilizar el ruido en nuestra contra. Él también sabe cómo utilizar el ruido. ¿Cuántas personas desde el año pasado viven atemorizadas por todo lo que escuchan? El ruido. El corona, la vacuna, te va a enfermar más, te vas a morir, te vas a volver a un zombie. A mí me dio corona y aquí estoy. Me puse la primera vacuna y los compañeros en el trabajo, te inyectaron un chip. Ok,
¿Vas a ir a la segunda? Sí, necesito que me lo programen. El ruido, todo lo que se escucha, ruido, ruido, ruido. En ocasiones el enemigo provoca tanto ruido que hace que pongamos nuestra espada en contra de nuestro hermano, nuestra hermana, y entre nosotros mismos nos exterminamos. No necesitamos que nadie haga nada. Entre nosotros mismos nos paralizamos. El ruido nos paraliza, nos confunde, hace que nos rindamos ante su ataque. En diciembre de 1989, el ejército de los Estados Unidos invadió la ciudad de Panamá en busca del general Manuel Antonio Noriega. Esta persona se refugió en las oficinas, en la sede del Vaticano en Panamá. Se refugió ahí en las oficinas. Pero como son oficinas protegidas por acuerdos internacionales, el ejército no podía entrar a la oficina del Vaticano. Amén. Toda entidad religiosa es protegida por acuerdos internacionales, así que ellos no podían entrar ahí a arrestarlo, a sacarlo a la fuerza. Así que ellos decidieron utilizar el ruido como arma. Pusieron fuera del edificio. Mi hermano Martín no me deja mentir. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando esto sucedió. Me acuerdo como si fuese ayer. Pusieron afuera de las oficinas del Vaticano bocinas donde programaban música de rock a alto ruido, a todo volumen. Se escuchaba la música a distancia. Después de unos cuantos días se rindió esta persona y se entregó al ejército de los Estados Unidos, torturado por la música. Torturado por la música. El ruido es un arma de guerra. Gedeón no tuvo que mover sus manos para nada. Lo único que tuvo que hacer fue seleccionar, hacer caso de lo que de lo que Dios le había dicho, Jehová le había dicho. Amén. El ruido es un arma de guerra. El ruido causa miedo y causa desobediencia. Mateo capítulo 14 del versículo 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, las aguas, el ruido, todo lo que había ahí a su alrededor, el agua, el viento, la barca se movía, los otros gritando, todo ese ruido, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, lo agarró. Jesús ya le había hablado, ya le había dicho: ven. Pero él sintió miedo, empezó a hundirse. Jesús tuvo que irlo a tocar, tuvo que irlo a agarrar. Después de haberle hablado, tuvo que irlo a tocar, a agarrar. Y cuando los dos subieron a la barca, se calmaron los vientos, las aguas, todo. En su palabra Dios nos habla claramente, pero el ruido al que estamos acostumbrados no nos permite escuchar con claridad. Y como no escuchamos con claridad, nos causa miedo. Y como nos causa miedo, desobedecemos. Jesús le había dado una orden: ven. El ruido le causó miedo y desobediencia a Pedro y empezó a hundirse. Y Jesús tuvo que hacer lo siguiente: tocarlo. Tuvo que agarrarlo. Después de haberle dicho. Algunas veces nos preguntamos por qué andamos atravesando por estas situaciones. Y es simplemente Dios tocándonos porque no supimos escuchar. Es simplemente Dios agarrándonos porque no supimos escuchar.
¿Cuántos aquí nos hemos sentido con miedo? Con la sensación de hundirnos en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Tenemos que clamar: Señor, sálvanos. Entonces te dije que vinieras. ¿Qué tenías que estar viendo alrededor? El agua, el viento. Si yo estoy caminando sobre esa misma tormenta. Los vientos, el agua y Pedro y los demás que estaban en la barca, todos escucharon la misma voz. Los vientos, el agua, Pedro y todos los que estaban ahí, todos escucharon la misma voz. Sin embargo, los vientos y las aguas sí obedecieron. Se calmaron. Los vientos y las aguas sí reconocieron la voz que les estaba hablando. Y se calmaron. Ellos reconocieron la voz de su Creador. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Creador. Tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Creador. A estar tranquilos, a no tener miedos, a callar todo ese ruido. El Salmo 19, versículos del 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. La tierra reconoce la voz de su Creador. ¿Por qué no podemos reconocerla nosotros? A causa de todo el ruido que hay a nuestro alrededor. A causa de todo ese ruido. Hay alguien aquí bajo el sonido de mi voz. Hay alguien allá atrás de esas pantallas que está viviendo en tanto ruido que ya tiene el agua al cuello. Escuche, deténgase a escuchar. Apague todo ese ruido a su alrededor y escuche la voz de Dios. El ruido no solamente causa daño a nuestra habilidad de oír. Cuando perdemos nuestra habilidad de oír, también perdemos la habilidad de comunicarnos. Hablamos lo que oímos. En enero del 2010 nació mi hijo mayor, Alexander. Alexander, como les había dicho, pesó 10 libras y 3 onzas. Y debido a su tamaño hubo algunas complicaciones en el parto. El niño venía con el cordón umbilical enredado entre el cuello y su brazo derecho. No respiraba al nacer. Su color era como azul, morado, casi muerto. De 3 personas que habían en el cuarto, de repente llegaron 50 doctores. De repente se llenó el lugar. El niño había bebido del líquido amnióticos y lo que le causó una infección en sus vías respiratorias. Y tuvo que permanecer en el hospital por algunas semanas. Cuando llegó el tiempo de que el niño madurara, veíamos que el niño se comportaba de alguna manera, que escuchaba o que no escuchaba como los demás niños escuchaban. Veíamos esto, que el niño que quería hablar, pero no hablaba de la manera correcta, solo balbuceaba las palabras. Constantemente sufría de infecciones en los oídos. Mi esposa y yo pues decidimos llevarlo con unos especialistas. Y los especialistas diagnosticaron a los 3 años a Alexander con autismo. Esta fue el diagnóstico que dieron los especialistas. Mi esposa y yo, conociendo al Dios que servimos, al Dios que conocemos, no estuvimos conforme con este diagnóstico. Lo llevamos a otros especialistas, los cuales determinaron que por la cantidad de infecciones que había tenido en el año,
por la cantidad de infecciones que tenía, el niño era elegible para una operación donde le iban a quitar los adenoides, le iban a quitar las amígdalas y le iban a poner unos tubos en los oídos para que le ayudara a drenar todo el líquido que tenía a causa de las infecciones. Resultó que el niño escuchaba al 30% de lo que debía escuchar. Por ende, no podía comunicarse claramente. Solo escuchaba el 30% el niño. Así que él hablaba lo que escuchaba. Cuando no oímos claramente, no hablamos claramente. Por eso se nos estorba la oración. Por eso se nos hace difícil la oración. Porque no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar, porque no escuchamos. No escuchamos claramente a causa de todo el ruido que hay a nuestro alrededor. Nuestra capacidad de comunicarnos está proporcionalmente relacionada a nuestra capacidad de escuchar. Si no escuchamos claramente, no hablamos claramente. No nos comunicamos claramente por el ruido. Tomen un momento en su vida, en su día, y escuchen todo el ruido que hay a su alrededor. Todo el ruido que hay a su alrededor. El ruido nos impide escuchar claramente. Nos impide escuchar la voz de Dios. Confundimos la voz de Dios con el ruido que hay a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas durante esta pandemia no tomaron decisiones completamente apresuradas? Simplemente a causa del ruido. No escuchamos claramente. Pónganse de pie, hermanos. No escuchamos claramente. Aprendamos a silenciar el ruido a nuestro alrededor, hermanos, y a escuchar la voz de Dios. Recordemos la escritura del domingo pasado de nuestro pastor que nos dijo acerca de la voz de Dios. Elías buscó a Dios en el viento, no lo encontró. Buscó a Dios en el terremoto, no lo encontró. Buscó a Dios en el fuego, no lo encontró. Escuchó un silbido delicado y apacible. La voz de Dios. La voz de Dios. Aprendamos a callar todo ese ruido. Todo ese ruido. El enemigo nos ataca con ruido. Nos inyecta ruido. Nos vende el ruido. Aprendamos a callar. Aprendamos a pelear en silencio. A pelear ese ruido con silencio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, dice la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás una persona muy especial para mí vino y me dijo una noticia. He decidido hacer esto. Tengo mis planes, voy a hacer esto. Ok. Escuché con atención. No estuve de acuerdo con lo que me había planteado. Era completamente un cambio de vida. Completamente un cambio de vida para esta persona. Llegando a mi casa, lo único que hice es: Señor, silencia todo el ruido alrededor de esta persona. Es lo único que te pido, Señor. Silencia todo el ruido alrededor de esta persona. Y en un altar, aquí en este altar, el Señor le habló. Hay personas aquí en este edificio. Hay personas allá detrás de las cámaras que han confundido el ruido con la voz de Dios. Han confundido la oportunidad
con la voz de Dios. Y están a punto de tomar decisiones basadas en el ruido. Y mi única oración hoy, mi única petición en este día, mi única intención en este día es pedirle al Señor que silencie todo ruido alrededor de estas personas, y que puedan escuchar después del terremoto, después de la lluvia, después del fuego, después del viento, puedan escuchar la voz de Dios. Yo invito a cada uno de ustedes aquí al altar. El altar está abierto. Vengamos y escuchemos la voz de Dios. Apaguemos todo ese ruido que el enemigo quiere hacer. Yo los invito a este altar. Vengan a este altar y silencien todo ese ruido a su alrededor. Todas esas preocupaciones del trabajo, de la casa, del matrimonio, de los niños, de las deudas, todo esto, de la enfermedad. En este momento a nadie le va a pasar absolutamente nada. Todo el Señor está aquí en este lugar y está allá en sus hogares. El Señor está en control absolutamente de todo. Silencien todo ese ruido en su cabeza, todo ese ruido a su alrededor, y escuchen la voz de Dios. Padre, Señor Jesús, háblanos, poderoso Rey. Señor Jesús, calla todo ese ruido a nuestro alrededor. Calla, poderoso Rey, el ruido a nuestro alrededor. Háblale al viento, háblale a las aguas, poderoso Rey, que se calmen. Y de la misma manera queremos nosotros escuchar tu voz. De la misma manera que van a responder las aguas, de la misma manera que van a responder los vientos, poderoso Rey, queremos responder nosotros en nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús. Queremos responder a tu voz, poderoso Rey. Quita, poderoso Rey, todo miedo, Señor. Oh, bendito Dios, háblanos, Señor Jesús, en la tranquilidad de tu voz. Ministranos, Señor Jesús, con la tranquilidad de tu voz. Abre nuestros oídos espirituales, Padre eterno. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, poderoso Rey. Háblanos, Padre eterno. Háblanos, Señor Jesús. Solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz. Oh Jesús, solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz. Oh Jesús, solo quiero escuchar tu voz. Háblame, háblame. Solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz.
Solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz. Oh, mi Jesús. Solo quiero escuchar tu voz. No hay una otra voz. Solo quiero escuchar tu voz, mi Jesús. No hay una otra. Solo quiero escuchar tu voz.
Sí, oh Dios, aquí estoy, Señor. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Oh, te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón y todo lo que soy para escuchar tu voz. Te doy mi corazón
us clarity. Remove every sound until we recognize your voice. Remove every sound until we hear your voice. Remove every sound until we hear your voice. Remove every sound so we can hear your voice. Remove all the noise till we hear your voice. Give us clarity. Give us clarity. Remove every noise until we hear your voice. Give us clarity. Give us clarity. Let us recognize your voice. Give us clarity. Give us clarity.